Doctor Melvin. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Previamente a su inicio de su disertación, quiero expresar que es doctor en Derecho por nuestra Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, nuestra alma mater. Actualmente es coordinador de educación continua y de titulación y egreso en nuestra Facultad de Derecho de nuestra alma mater, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a quien lo recibimos con un fuerte aplauso. Este día el doctor Melvin Uciel Porras Reynoso va a tratar el tema siguiente: el soft law, un nuevo enfoque en la administración de justicia. Adelante, doctor. Sí puedo compartir pantalla, ¿verdad, doctor? Sí, sí, claro. Muy bien. ¿Sí se observa? Sí, se observa. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Como bien acaba de mencionar, doctor, mi tema es el soft law, un nuevo enfoque en la administración de justicia. ¿Sí? Bueno, quiero iniciar la ponencia señalando la importancia del derecho internacional en la impartición de los derechos humanos. Como bien se sabe, la comunidad que maneja derechos humanos y los estudiantes de Derecho y otras disciplinas similares, que la reforma de 2011 fue el parteaguas de la instauración de derechos humanos y el reconocimiento de los tratados internacionales en el artículo 1 constitucional. Es importante saber que sí se requiere un marco normativo, tanto nacional como internacional, que haga el reconocimiento de esos derechos, ¿sí? Pero desafortunadamente los derechos humanos muchas veces no actúan por decreto ni de forma automática. Sí, muchas veces es la persona que fue transgredida en sus derechos o que no se le fue garantizado un derecho o no se le reconoció algún derecho, quien tiene que acudir a instancias judiciales a efectos de que se les administre justicia y por ende se les reconozca o se les garantice o se les restituya el derecho humano violentado. En esta parte quiero señalar que es importante las fuentes de derecho nacional, ¿sí? En esta labor jurisdiccional de impartición de justicia, que las fuentes formales de derecho tradicionales son la ley, la jurisprudencia, los principios generales del derecho internacional, la costumbre y la doctrina, ¿sí? Pero también hay que identificar que el derecho internacional nos proporciona otras fuentes que son muy importantes, como son los tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios generales de derecho internacional, la jurisprudencia internacional o las decisiones judiciales y la doctrina. Todos ellos amparados en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Aquí quiero aclarar una parte importante, porque el artículo 38, después de las decisiones judiciales o la jurisprudencia internacional, habla de la doctrina, pero no toman en cuenta las resoluciones, observancias, ¿sí? O recomendaciones de organismos internacionales u organizaciones internacionales. Sin embargo, hay diversos autores que establecen la importancia de reconocer a las resoluciones de los organismos internacionales como una fuente de derecho internacional. Esto es muy importante entender porque es de aquí donde va a partir la cuestión que estábamos comentando del soft law, ¿sí? Ok, quiero continuar haciendo la distinción. Sí, la doctrina reconoce las fuentes del derecho internacional en dos rubros, que es el hard law y el soft law. ¿Sí? El hard law son todos aquellos instrumentos vinculantes, pactos, convenciones, acuerdos, cuyo reconocimiento por parte de los estados lleva aparejada una obligación de observancia y cumplimiento de estos. ¿Sí? Ahorita vamos a poner unos ejemplos. Y por su parte, el soft law son instrumentos provistos de carácter vinculante, materializados en forma de declaración, recomendaciones, directrices o principios en los que no existe una fuerza coactiva que como tal impongan su obligación de cumplimiento. Es decir, las fuentes de hard law son aquellas que son obligatorias, su cumplimiento, y las de soft law que no tienen un carácter vinculante, ¿sí? Continuamos. Para ejemplo, de entender cómo se aplica el hard law y el soft law en la administración de justicia en México,
¿sí? Tenemos dos fuentes principales que son los tratados internacionales, ¿sí? Y la jurisprudencia interamericana como fuentes de soft law. El artículo primero constitucional de la Constitución mexicana establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales, ¿sí? De ahí la importancia para los jueces de que en las determinaciones que ellos van a realizar en sus sentencias, en sus resoluciones, pues ya no solamente van a incluir, como comentábamos hace un momento, ¿sí? Las fuentes nacionales, la ley, la jurisprudencia, los principios, ¿sí? Generales, de acuerdo al artículo 14 constitucional, sino también ya se agregan estas fuentes de derecho internacional, como son los tratados, y en este caso específico, la jurisprudencia internacional, que es la jurisprudencia interamericana. Aquí invoco la jurisprudencia 2.006.225, que estipula jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona, ¿sí? Es decir, que los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana, ¿sí? Con independencia de que el Estado mexicano haya sido parte del litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado, ¿sí? Entonces, como podemos ver, tanto los tratados internacionales como la jurisprudencia internacional emitida por la Corte Interamericana son de observancia obligatoria y vinculante para los jueces nacionales. El juez nacional no puede, ¿sí?, inaplicar un tratado que haya celebrado el Estado mexicano en materia de derechos humanos y tampoco puede inaplicar jurisprudencia interamericana. ¿Por qué? Porque así lo maneja ¿cómo se llama? El Pleno de la Suprema Corte, ¿sí? Ahora, pasemos al tema central, que es el soft law, ¿sí? Dijimos hace un momento que el soft law son aquellas fuentes que no tienen ese carácter vinculante, ¿sí? Y por ejemplo, la Corte Interamericana tiene dos funciones, una función contenciosa y una función consultiva. La parte contenciosa se refiere a este apartado en donde pues, los nacionales de dicho estado que pertenecen a la Corte Interamericana y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿sí?, llevan o denuncian a su estado por violaciones a derechos humanos en contra del cumplimiento de la Convención Americana, ¿sí? Entonces se emite una sentencia que es contenciosa, eso es a lo que se le conoce como jurisprudencia interamericana. Por su parte, hay una segunda función que es la opinión consultiva, que es decir, cuando los estados consultan sobre ciertos puntos o ciertos alcances de la Convención Americana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un ejemplo, hace algunos años Panamá le hizo una pregunta, una consulta a la Corte Interamericana, diciéndole que si las personas morales, ¿sí?, gozaban de los derechos humanos que venían en la Convención Americana, ¿sí?, a lo cual la Corte les reiteró que no, porque así lo estipulaba la Convención Americana de acuerdo al artículo 1.2, que se entendía por personas solamente a los humanos, ¿sí? Entonces, la parte contenciosa son las jurisprudencia interamericana y la parte consultiva son esas opiniones, pero esas opiniones también emanan de la Corte Interamericana. Entonces, ¿cuál es la importancia entonces de las opiniones consultivas? Aquí quiero establecer, mencionar una jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, donde establece que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son jurídicamente vinculantes para las personas juzgadoras mexicanas, pero gozan de relevancia jurídica. Sí, y rescato una parte de la tesis que dice que bien, no son vinculantes, pero sí cuentan con relevancia jurídica y una alta autoridad interpretativa porque impactan en cómo pueden entenderse los derechos y las obligaciones derivadas del derecho internacional. Es decir, el juez puede aplicarlas o puede no aplicarlas, ¿sí? Pongo un ejemplo de lo antes mencionado, ¿sí? Se emitió una tesis en la cual una persona con discapacidad, la tesis dice, persona con discapacidad, cuando afirma carecer de recursos económicos para enfrentar un juicio o desahogar una prueba, no requiere acreditarlo con pruebas directas ni indicios, ¿sí? En este caso, una persona que tenía una discapacidad y ya era una persona mayor, se le habían hecho cargos por su tarjeta de débito, ¿sí? Y demandó la vía mercantil y pues dijo, oye, yo no tengo para pagar una prueba pericial, ¿sí? Entonces quiero que tú, juzgado, me nombres a un perito de oficio, ¿sí?
para lo cual el colegiado que resolvió esta situación señaló que se funda en la opinión consultiva 11/90, en donde se puntualiza que iniciar un juicio significa el empleo de recursos económicos que no todas las personas pueden sufragar, pues no basta una asistencia legal gratuita, ya que existen diversos trámites que generan costos que ponen en desventaja a las personas de escasos recursos. Y además, la segunda sala de la Suprema Corte, al resolver el amparo directo en revisión 8314/2019, reconoció que las personas con discapacidad necesitan de más recursos económicos para subsistir que las personas sin discapacidad. Esto último lo sustentó en lo dicho por la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que los costos económicos y sociales de la discapacidad son significantes, aunque difíciles de cuantificar. Entonces, esto resuelve que sí, que es la autoridad tiene que autorizarle y nombrarle un perito de oficio. ¿Por qué? Porque, como bien señala el título, las personas con discapacidad, si no requieren, ¿sí?, acreditar con pruebas directas ni indicios, ¿sí?, esa falta de recursos económicos. Y por lo tanto, la autoridad tiene que actuar en pro de esta persona, ¿sí?, para pues no poner en una situación de desventaja a esto. Ahora, la importancia de este criterio es que se basa en una opinión consultiva, ya no solamente en las fuentes tradicionales, ¿sí? Continuamos. En la siguiente parte del soft law, suele centrarse en las resoluciones de organismos internacionales, ¿sí?, o organizaciones internacionales. Quiero resaltar este criterio, igualmente emitido por el Poder Judicial en México, que señala el soft law, los criterios y directrices desarrollados por órganos internacionales encargados de la promoción y protección de los derechos fundamentales son útiles para que los estados en lo individual guíen la práctica y mejoramiento de sus instituciones encargados de vigilar, promover y garantizar el apego restricto a los derechos humanos, ¿sí? Aquí nos señala esta tesis, no solo deben observarse la normativa internacional de carácter obligatorio, o sea, los tratados y la jurisprudencia interamericana, sino que en virtud de las máximas de universalidad y progresividad que también contempla, debe admitirse el desarrollo de principios y prácticas del derecho internacional de carácter no obligatorio, lo llamado soft law, previsto en instrumentos, declaraciones, proclamas, normas, informes, directrices y recomendaciones aceptadas por la mayoría de los estados, ¿sí? Y aquí vamos a ver ejemplos. Estos ejemplos son muy, muy importantes y muy interesantes, ¿sí? Esta tesis jurisprudencial, ¿sí?, se nombra Protocolo de Minnesota, contiene directrices para investigar efectivamente ejecuciones extrajudiciales, ¿sí? El caso versa en que elementos del ejército mexicano dispararon en contra de 2 civiles privándolos de la vida. Fue el quejoso quien dio la orden de accionar las armas de fuego en contra de una de las víctimas. Por tales hechos fue sentenciado en primera y segunda instancia por el delito de homicidio calificado. Inconforme, promovió juicio de amparo directo en el que se solicitó la aplicación de diversas reglas del Protocolo de Minnesota, al considerar que la investigación no se llevó a cabo con estándares internacionales. El Tribunal Colegiado de Circuito del Conocimiento consideró que no era aplicable el Protocolo de Minnesota, ya que pertenece al denominado soft law. En contra de esta sentencia se interpuso revisión. El caso es muy claro, ¿sí? A quien dio la orden de disparar, lo sentenciaron a homicidio calificado y él solicita al colegiado que se revise su caso y que se apliquen las reglas del Protocolo de Minnesota sobre ejecuciones extrajudiciales. Pero el tribunal toma una posición muy de que, pues como no es obligatorio, no lo tengo por qué estudiar y no lo aplica, ¿sí? Ante esa inaplicación, ¿sí?, la primera sala de la Suprema Corte señala, contrario a lo establecido por el órgano colegiado, esta primera sala considera que debió haber llevado a cabo el estudio de las actuaciones a la luz de las reglas del Protocolo de Minnesota que el quejoso solicitó. Además, la primera sala considera que el Protocolo de Minnesota contiene diversas directrices para investigar efectivamente ejecuciones extrajudiciales, por lo que puede ser considerado para el cumplimiento efectivo del derecho humano a no ser privado arbitrariamente de la vida, ¿sí? Entonces, la primera sala determina que las autoridades competentes deben fundar y motivar el por qué procede o no la aplicación del soft law, y en su caso determinar si se cumplieron con los estándares nacionales e internacionales para llevar a cabo una investigación. Es decir, la Suprema Corte, a través de la extinta primera sala, le establece, ¿sabes qué, tribunal colegiado? No puedes decir únicamente, como no es obligatorio, no lo aplico, no.
Es un documento, el protocolo de Minnesota sobre ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas, es obligatorio que lo estudies. Y no solamente basta con que digas, no, no es aplicable, sino, ok, dale un por qué sí o por qué no es aplicable. Y de este caso se deriva en que obligan al tribunal colegiado a volver a dictar una nueva sentencia, pero ahora sí tomando en consideración al protocolo de Minnesota, ¿sí? Y ahora, un último caso de aplicación del soft law, ¿sí? Para poder terminar en tiempo. Dice, cláusulas abusivas en contratos de adhesión, los jugadores pueden advertirlas oficiosamente. Hay que tener en claro que un contrato de adhesión es aquel que una de las partes redacta de manera unilateral, ¿sí? Y la otra parte se adhiere o no a ese contrato. Esos contratos generalmente son los que hacen los bancos, cuando sacas una tarjeta de crédito, cuando contratas un servicio, ¿sí? Entonces, aquí lo que es relevante de este criterio es que se nombra la directiva del Consejo de las Comunidades Europeas, ¿sí? Y también se toma en cuenta lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde ha considerado que la protección prevista se basa en la idea de que la persona consumidora se encuentra en una situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de estas. Así, dicho tribunal ha considerado que solo podrá alcanzarse una protección efectiva de los consumidores si el órgano jurisdiccional nacional está facultado para, de oficio, revisar una cláusula abusiva. Es decir, ¿sí? Que estas empresas que hacen contratos adhesivos y los consumidores se adhieren a esos contratos, muchas veces sus cláusulas son excesivas, tanto en cobro de intereses o en el desconocimiento de algunos pagos. Entonces, muchas veces el quejo, bueno, la persona que recurre no manifiesta alguna situación en contra de estas cláusulas abusivas. Entonces, este criterio señala que el juzgador podrá de oficio determinar si hay cláusulas abusivas o no en los contratos, y de serlo así, tendrá que hacerlo de oficio y determinar lo conducente. Ahora, y este criterio deriva de la aplicación de estas cuestiones del soft law. Y, ok, una cosa que ya se había comentado, pero con esto ya quiero cerrar, ¿sí? En esta también se pueden combinar, ¿sí? La aplicación de algunas fuentes de soft law, porque, por ejemplo, cuando hablábamos de la persona con discapacidad, se utilizó una opinión consultiva, pero también se ocupó lo sustentado por la Organización Mundial de la Salud, que es una organización internacional, y también sus recomendaciones o sus parámetros o sus directrices, ¿sí? También son importantes para que el juzgador las pueda tomar como base, ¿sí? Y puedan aplicarse y darse cumplimiento a lo que se comentó al inicio de la ponencia, que es la aplicación de fuentes nacionales y de fuentes internacionales, tanto de hard law obligatorias como de soft law, que no son vinculantes, pero también son importantes y que las autoridades pueden utilizar para poder resolver en pro de la impartición de justicia y el reconocimiento de los derechos humanos. ¿Sí? Muy bien, doctor, hasta aquí sería mi presentación. Muchísimas gracias, doctor. Melvin Uciel Porres Reynoso, excelente. Pues reciba, como siempre, nuestro afecto, respeto y gratitud por su participación.